Aprender es establecer relaciones entre los conocimientos que se van adquiriendo. Aprendemos de lo que hacemos, escuchamos, vemos o leemos, aunque no seamos muy conscientes de ello. Existe así un aprendizaje no dirigido, que es el que se produce a partir de las actividades cotidianas, y otro, más reglado y con unos objetivos claramente definidos, que es el establecido por los sistemas educativos. Este último tipo incluye lo que conocemos por estudiar, es decir, la implicación del sujeto en un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los contenidos del objeto de aprendizaje. El estudio es además un método de aprendizaje dirigido a conocer unos contenidos abstractos y verbales. Este método está compuesto por diferentes técnicas que permiten conseguir los objetivos propuestos, es decir, comprender lo que se lee y escucha, relacionar conceptos, evaluar situaciones y elaborar juicios. En otras palabras, el estudio posibilita la adquisición de nuevos conocimientos y añadir a lo que ya se sabe otros contenidos que los amplían, completan y enriquecen, asociarlos con aquellos con los que mantienen alguna relación y tenerlos disponibles para ser utilizados cuando sea necesario. Las técnicas de estudio deben convertirse en algo cotidiano. Conocerlas es un primer paso para lograr este propósito, aunque esto solo no basta. Es necesario ponerlas en práctica, repetirlas una y otra vez, corregir los errores, adaptarlas a las distintas áreas de conocimiento hasta conseguir dominarlas. Con la utilización de las técnicas de estudio, el aprendizaje se convierte en un proceso activo y gratificante en el que toda persona que desea aprender debe implicarse. Los objetivos planteados a partir de estos contenidos son los siguientes: conocer las características generales de las técnicas de estudio y cómo adaptarlas a situaciones concretas para que su utilidad sea la adecuada. Aportar las claves para aprender a organizar el tiempo, incluidas sesiones de estudio y de repaso y el lugar de estudio. Favorecer el uso de materiales y obras de referencia como herramientas imprescindibles en un estudio eficaz. Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. En este vídeo se analizan las técnicas de estudio en función de la edad de la persona que estudia y se describen las características y condiciones básicas para un estudio eficaz. Después, se explican las claves de la organización y la planificación del tiempo y las razones que justifican la importancia de los materiales y de las obras de referencia y cómo utilizarlas. A continuación, se expone la curva de aprendizaje que describe cómo se retiene la información. A partir de esta, se concretan las fases para el estudio y los repasos. Por último, se habla de la importancia de la lectura. Se definen los conceptos de comprensión y velocidad lectora y se indica cómo evaluar ambas. Las características de la enseñanza determinan la importancia de las técnicas de estudio para cualquier persona que se encuentre en un periodo de aprendizaje. Además, en función de la edad es necesario hacer más hincapié en determinadas técnicas de estudio. Los elementos básicos culturales que se pretenden desarrollar durante los primeros años de escolaridad están relacionados con la expresión oral, la lectura, la escritura y el cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en el medio. Las técnicas de estudio imprescindibles en este periodo son aquellas que nos permiten la consecución de estos objetivos. Son necesarias técnicas que desarrollan las destrezas instrumentales básicas, es decir, lectura, escritura y cálculo. Es necesario conocer para qué sirve lo que se está aprendiendo. Cuanto más significativo sea un determinado contenido para un alumno, más sencillo le resultará aprenderlo. Para ello, se pueden proporcionar experiencias de la vida cotidiana en las que el alumno pueda utilizar sus conocimientos. Durante esta etapa, es esencial favorecer el aprendizaje de la lectura a través de la repetición, los mensajes significativos, las preguntas que permitan reflexionar sobre lo leído, etc. En la escritura, las técnicas de estudio deben dirigirse en un primer momento a aprender la grafía y mejorarla, para después fijarse en otros aspectos como la ortografía o la sintaxis. En el cálculo, es conveniente partir de situaciones reales para después aprender a operar.
Otras actividades, como la expresión artística y la práctica deportiva, contribuyen al desarrollo de la persona y favorecen el aprendizaje. Durante los siguientes años de estudio, aparecen nuevos objetivos dirigidos a profundizar en los distintos conocimientos. Además, los cambios evolutivos que experimenta el estudiante determinan que, en este segundo momento, sean necesarias técnicas que le permitan desarrollar las habilidades adquiridas, como su capacidad para reflexionar sobre situaciones hipotéticas o pensar en términos de probabilidad. Los objetivos fundamentales de esta etapa son comprender y expresarse correctamente en lengua castellana, en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, cuando exista, y en una lengua extranjera. Utilizar con sentido crítico diversas fuentes de información y contenidos con el fin de adquirir nuevos conocimientos con el propio esfuerzo. Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. Analizar las principales causas que influyen en los hechos sociales y conocer las leyes básicas de la naturaleza. Poner en práctica los contenidos adquiridos. Hacer deporte y utilizar la educación física para favorecer el desarrollo personal. En función de estos objetivos, las técnicas de estudio esenciales deben permitir un análisis más detallado de las distintas asignaturas, es decir, no solo conocer conceptos clave, sino desarrollarlos, darles una utilidad práctica y relacionarlos con otros contenidos. Saber resumir y esquematizar se convierte en una habilidad importante. Saber cuándo y dónde estudiar, con el fin de rentabilizar esfuerzos y hacerlos más eficaces. Valorar el tiempo y organizarlo de manera adecuada, de manera que además del estudio se puedan llevar a cabo otras actividades que contribuyan al desarrollo integral del estudiante. Aprender a usar de forma adecuada los recursos disponibles, como material de consulta, obras de referencia, diccionarios enciclopédicos, periódicos, etc., y manifestaciones culturales diversas, exposiciones, conciertos, museos, etc., fomentando así la curiosidad y la actitud crítica. La lectura tiene una vital importancia y es conveniente utilizar técnicas para mejorar en velocidad y comprensión. Aprovechar el tiempo de clase mediante técnicas concretas como tomar apuntes, preparar una exposición oral o aprender a hacer exámenes. Durante esta etapa se opta por un aprendizaje constructivo en el que cada persona debe aprovechar sus conocimientos para obtener nuevos aprendizajes. Se trata de ir construyendo el aprendizaje, poner los cimientos e ir colocando los distintos contenidos de manera que puedan ser utilizados en cualquier momento. Las técnicas de estudio permiten acercarse a ese objetivo, resumido en las palabras aprender a aprender, por el que el estudiante decide utilizar lo que ha aprendido para adentrarse en el estudio de contenidos diferentes, eligiendo él mismo lo que desea aprender y para qué. Posiblemente sea en este momento cuando más evidentes se hacen las diferencias en rendimiento entre los alumnos. Hasta ese momento el aprendizaje no había requerido una implicación por parte del estudiante tan activa como ahora. Lo que se aprendía a leer o a escribir, por ejemplo, se hacía a partir de la práctica y la repetición y siempre estaba dirigido por el profesor. Ahora es el estudiante quien debe planificar su método. La falta de conocimientos básicos se manifiesta en este momento en el que se le exige al estudiante utilizar todo lo que ha aprendido. Por eso, conocer y aplicar de forma adecuada las técnicas de estudio es un primer paso para mejorar en los estudios. La universidad es una institución de educación superior que tiene como misión fundamental la elaboración y transmisión de conocimientos y el desarrollo de la investigación. Entre sus objetivos más importantes figuran continuar con el proceso de formación integral de una persona, participar en el desarrollo y contribuir en la formación cultural de la sociedad, asegurar a profesores e investigadores un ambiente y los medios adecuados para que puedan desarrollar sus respectivas actividades. A partir de estos principios, el estudiante universitario asume el objetivo de convertirse en un profesional que aporte a la sociedad unos conocimientos útiles. El estudiante universitario necesita emplear técnicas de estudio eficaces que le permitan asimilar una gran cantidad de contenidos
y desarrollar habilidades para poner en práctica lo aprendido, actuar dentro de un contexto ético y legal y hacerse cargo de su autoformación. La enseñanza universitaria se basa, fundamentalmente, en el estudio de la bibliografía relacionada con los distintos temas y en clases de apoyo o complementarias, por lo que resulta imprescindible desarrollar las técnicas relacionadas con la documentación, la lectura eficaz y los apuntes. Aunque en cursos anteriores tomar apuntes puede haber sido algo habitual, es ahora cuando cobra una mayor relevancia. Las notas recogidas en clase permiten organizar la información que se obtiene a través de la lectura y de la práctica. Cualquier persona, independientemente de su edad, puede adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo individual y profesional. Algunos de los motivos por los que una persona adulta inicia o continúa sus estudios son la necesidad de actualizar su formación, mejorar su cualificación profesional, prepararse para ejercer otras profesiones o desarrollar su capacidad para participar en determinados contextos sociales, políticos o profesionales. El adulto que por diversos motivos empieza o vuelve a estudiar también necesita las técnicas de estudio. Sentarse delante de un libro sin más puede ser una tarea realmente ardua cuando hace tiempo que se ha dejado de estudiar o se carece de una metodología apropiada. Toda persona puede beneficiarse de las técnicas de estudio en cualquier momento y en las actividades de estudio más diversas. Cuando una persona que nunca ha estudiado empieza a hacerlo, debe empezar por conocer las técnicas de estudio básicas, es decir, las relacionadas con la comprensión lectora, el subrayado, el esquema y el resumen. Más adelante, debe incluir la planificación y la organización del tiempo. Las técnicas de estudio son útiles en cualquier momento educativo. Durante los primeros años escolares, los estudiantes se inician en las técnicas de estudio dirigidas al aprendizaje de destrezas instrumentales básicas como la lectura, la escritura y el cálculo. En los años siguientes se exige un análisis más detallado de las distintas asignaturas. El estudiante debe implicarse más en el aprendizaje y organizar su tiempo para profundizar en los distintos contenidos. Es esencial que se familiarice con las distintas técnicas y con las obras de referencia, con el fin de ir desarrollando una actitud crítica y de reflexión. En la universidad, la documentación, la lectura eficaz y tomar apuntes son las técnicas de estudio más importantes. El estudiante adulto necesita desarrollar técnicas que le permitan mejorar su memoria y visualizar los contenidos. Toda actividad se desarrolla en un ambiente determinado y son las condiciones de éste las que favorecen o interfieren en el trabajo que una persona intenta llevar a cabo. También el estudio es una actividad que se desarrolla en un espacio y existe una serie de condiciones que permiten optimizar las tareas y acercarse a los objetivos propuestos. El lugar de estudio es el espacio destinado a realizar las actividades relacionadas con el estudio. En la medida de lo posible, este lugar debe reunir una serie de condiciones mínimas. En este caso, una mesa y una silla son los elementos necesarios. Una mesa adecuada es la que se adapta a la altura de la persona, de modo que al estudiar pueda apoyar los antebrazos en ella manteniendo recta la espalda. En cuanto al color, son preferibles las mesas de material mate y color claro, evitando las superficies brillantes y oscuras. Por otro lado, debe disponer del espacio suficiente para colocar el material a utilizar. La silla tiene que ajustarse a la altura de la persona y de la mesa utilizada. Si el respaldo se adapta a la anatomía de la espalda, mucho mejor, pues se relajan los músculos y se reduce la fatiga. Estudiar en asientos excesivamente cómodos, como sofás o la cama, no es la mejor opción, aunque en un primer momento resulte placentero. Es conveniente estudiar siempre en el mismo lugar. Si se dispone de cuarto propio, este suele ser el mejor lugar para realizar las sesiones de estudio. En los casos en que no se disponga de un espacio personal y se deba estudiar en las habitaciones comunes o con otras personas, hermanos por ejemplo, se debe insistir en la necesidad de respetar un clima de silencio para que pueda darse una adecuada concentración. Existe la posibilidad de estudiar en otros lugares, como el aula o la biblioteca. Puede ser muy útil, sobre todo para aquellas personas a las que les cuesta concentrarse o que carecen en su hogar del lugar apropiado para estudiar.
La luz es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir o preparar el lugar de estudio. Un ambiente con poca luz dificulta la concentración y provoca cansancio y malestar. La luz natural es la idónea para el estudio. Cuando no es posible utilizarla y se recurre a la electricidad, es recomendable el uso de una lámpara tipo flexo con una bombilla azul, ya que este color es el que proporciona la luz más parecida a la natural. Este tipo de lámpara permite concentrar la luz sobre una zona, en este caso sobre los apuntes o los libros. La luz debe incidir de forma oblicua en la mesa para que no moleste a la vista. Independientemente de su naturaleza, la luz debe entrar por la mano contraria a la que se escribe. De este modo, se evita que el propio cuerpo cree sombras o zonas poco iluminadas. Durante la sesión de estudio, la manera de sentarse y de colocarse respecto a la mesa y demás elementos determina la aparición o no de cansancio y molestias musculares. Estudiar normalmente exige estar sentado durante mucho tiempo y es frecuente que se adopten posturas inadecuadas que hay que corregir. La mejor postura para estudiar, evitando así la fatiga innecesaria, es la siguiente. Las plantas de los pies se apoyan totalmente en el suelo y las piernas se colocan formando un ángulo recto. El tronco debe estar recto, apoyado en el respaldo de la silla. Los antebrazos descansan sobre la mesa y se inclina ligeramente la cabeza. Para leer, la posición más adecuada es colocar el libro o los apuntes de manera perpendicular a la vista. La utilización de un atril o, en su defecto, libros u objetos que sirvan para apoyar el material de lectura permite conseguir este objetivo. La distancia adecuada entre la vista y el texto debe ser de 30 a 40 centímetros. La temperatura también es un factor a tener en cuenta. En el lugar de estudio, deben evitarse las temperaturas extremas, ya que ni el calor ni el frío excesivos favorecen la concentración. Una temperatura media es la más adecuada. También es necesario ventilar la habitación con cierta frecuencia, abriendo la ventana o la puerta. Un ambiente cargado, es decir, con poco oxígeno, dificulta la respiración y esto incide en el rendimiento. Para realizar el trabajo intelectual, el cerebro necesita un aporte energético muy importante. Algunas investigaciones han medido el gasto de oxígeno y han comprobado que, en estado de reposo, el cerebro utiliza aproximadamente la cuarta parte del total de oxígeno consumido por el cuerpo. Por eso, una falta de oxígeno dificulta las tareas intelectuales, interfiriendo en la concentración y en el rendimiento. Durante el tiempo de estudio, se deben evitar aquellos ruidos que interfieran en la concentración. La radio, la televisión, el teléfono, etc., son elementos que pueden distraer, por lo que lo más adecuado es prescindir de ellos durante el tiempo de estudio. Las tareas intelectuales son especialmente vulnerables al ruido. Aun cuando una persona consiga adaptarse a un ambiente especialmente ruidoso, el sistema nervioso sigue activado y se experimentan sensaciones similares a las de la ansiedad, se libera adrenalina, la respiración y el ritmo cardíaco aumentan, se eleva la tensión sanguínea, etc. Todo esto repercute en la cantidad y en la calidad del trabajo intelectual que se realiza. Por eso es conveniente buscar un lugar de estudio silencioso o utilizar diferentes alternativas como taparse los oídos o insonorizar la habitación con materiales adecuados. La concentración es la propiedad más característica de la atención y consiste en estar mentalmente inmerso en un tema de una manera exclusiva. La concentración, como la mayoría de las habilidades, se desarrolla a partir de una práctica adecuada. La mayoría de las actividades intelectuales permiten desarrollar la concentración, pero también existen ejercicios concretos que fortalecen esta capacidad. Por ejemplo, el cálculo mental, ordenar palabras alfabéticamente, buscar diferencias entre dos dibujos casi iguales, etc. Además, es necesario reflexionar sobre las posibles causas por las que una persona tiene dificultades para concentrarse.
Entre las más frecuentes están la distracción, la dispersión y la fatiga. Una persona distraída es aquella que está concentrada en sus propios estímulos, por lo que no puede atender a estímulos externos. Esta persona está más pendiente de sus pensamientos o sensaciones que de lo que sucede a su alrededor. En este caso, es conveniente que el estudiante aprenda a aplazar sus pensamientos para concentrarse en la tarea que debe llevar a cabo. A veces no es fácil, pero se trata de una técnica que se puede aprender. Basta con decirse a uno mismo y repetirse tantas veces como sea necesario, que después podrá pensar en lo que le preocupa y que ahora es tiempo de estudio. La persona con atención dispersa es aquella que está pendiente de demasiadas cosas y quiere abarcarlas todas, con lo que difícilmente podrá prestar a ninguna la atención suficiente. La organización es la mejor aliada para superar esta dificultad. La persona que se encuentra cansada, que está sobrecargada de trabajo, también tiene dificultades para concentrarse. En este caso, el descanso es la solución más acertada. El trabajo intelectual también contribuye al fortalecimiento de la concentración. Para ello es conveniente renunciar a las sesiones de estudio en las que se intente abarcar demasiada información. También es necesario incluir tiempos de descanso durante el estudio para evitar la fatiga y trabajar alternando diferentes asignaturas para mantener un nivel de interés adecuado. En clase, tomar apuntes o notas permite mantener la atención. En muchos casos, la falta de interés o la dificultad para concentrarse están causadas por la falta de la base o del conocimiento necesario para entender lo que se está explicando en clase o se tiene que estudiar. Cuando alguien no entiende lo que lee, no sabe resolver un problema o no encuentra las palabras adecuadas para expresarse, es lógico que no mantenga un nivel adecuado de atención. Por eso, es conveniente analizar las causas de las dificultades para encontrar soluciones concretas. Si existen lagunas en los contenidos básicos, será necesario dedicar un tiempo para revisarlos y afianzarlos. En otros casos, es el desconocimiento de la forma de cómo se debe estudiar lo que explica que al alumno le cueste concentrarse. Conocer y aplicar las técnicas de estudio contribuye a superar esta dificultad. La relajación es un estado con el que se consiguen los niveles de activación fisiológica adecuados, ya que reduce la frecuencia cardíaca y respiratoria y disminuye la tensión muscular y arterial. Todo esto proporciona una sensación de bienestar que elimina tensiones y fatiga y favorece la concentración. La relajación se convierte en una técnica de estudio más que permite lograr los objetivos académicos propuestos. Existen diversos tipos de ejercicios de relajación y es conveniente utilizarlos periódicamente para mejorar el rendimiento de las actividades intelectuales. Dos tipos de ejercicios fundamentales y complementarios para relajarse son el control de la respiración y los ejercicios de tensión-relajación. Para llevar a cabo cualquiera de ellos es conveniente adoptar una postura cómoda, sentado o tumbado, con los brazos y piernas extendidos y con los ojos cerrados. Control de la respiración. El objetivo principal del control de la respiración es conseguir un ritmo de inspiración y expiración adecuados. Para conseguirlo, hay que tomar el aire por la nariz y soltarlo lentamente por la boca. Es necesario, además, concentrarse en los movimientos que se están realizando, intentando imaginar por dónde está pasando el aire en cada momento y siendo consciente de cómo se abren las fosas nasales o se ensanchan los pulmones. Se repite este ejercicio varias veces hasta notar que el ritmo de respiración se ha hecho más lento. Ejercicios de tensión-relajación. Una vez establecido el ritmo de respiración adecuado, es conveniente llevar a cabo ejercicios de tensión-relajación. Para hacerlo, se tensa y relaja cada músculo del cuerpo hasta lograr una relajación completa. Por ejemplo, para tensar la mano, se aprietan con fuerza los dedos contra la palma. Se mantiene durante unos segundos esta posición y luego se abre hasta que se relaja completamente. Se procede de forma similar con las demás partes del cuerpo, utilizando movimientos concretos para tensar y relajar los diferentes músculos. Ejercicios para pequeñas pausas. Durante los periodos de descanso de la sesión de estudio, se puede realizar un sencillo ejercicio de relajación que integre el control de respiración y la distensión muscular. Así,
Es conveniente levantarse de la silla y estirar los brazos y girarlos hacia adelante y hacia atrás, mientras se respira tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca con fuerza. A pesar de que las condiciones adecuadas no son muchas, lo cierto es que no siempre podemos encontrar este ambiente ideal en el propio hogar. Cada persona debe evaluar su situación y diseñar la estrategia más adecuada para conseguir los objetivos que se ha propuesto. Adaptarse a las distintas situaciones, buscar los mejores lugares y momentos para el estudio son algunas recomendaciones. Es conveniente que el lugar de estudio reúna una serie de características con el fin de facilitar el aprendizaje. Los elementos necesarios son una mesa y una silla adaptados a la altura de la persona, una fuente de luz, preferentemente natural o procedente de una lámpara tipo flexo, y el material organizado de forma adecuada. Es recomendable estudiar en silencio para favorecer la concentración y mantener una postura determinada con el fin de evitar la fatiga. En la sesión de estudio es conveniente utilizar ejercicios de relajación. El tiempo es oro, por eso saber en cada momento lo que hay que hacer es una estrategia que ahorra tiempo y esfuerzo. Cualquier persona con un objetivo determinado tiene que empezar por elaborar un plan concreto y fijar unos puntos a seguir para lograrlo. En el ámbito escolar, planificar supone partir de que el objetivo es aprender y que para ello se deberán utilizar todos los recursos disponibles. La programación del tiempo es la clave de la planificación. Este calendario debe colocarse en un lugar visible. Utilizando diferentes colores, se puede destacar la importancia de las distintas fechas. Se puede diferenciar el periodo escolar de las vacaciones y resaltar en color rojo, por ejemplo, las fechas de los exámenes o el día que hay que entregar un trabajo. Ya al comienzo del curso suele quedar definido el horario de clase y demás actividades extraescolares. De la misma manera, la sesión de estudio debe quedar fijada con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. En una tabla como esta hay que recoger los tiempos que ya están estructurados. Las horas de clase, el tiempo dedicado al aseo, a las comidas y a los desplazamientos, los momentos para el descanso, las actividades extraescolares, el tiempo de ocio. Una vez analizadas las actividades de la semana, hay que fijar la sesión de estudio, un tiempo diario, fijo y al mismo tiempo flexible, es decir, abierto a los imprevistos sin olvidar que el objetivo principal es el estudio. Es conveniente que cada estudiante reflexione sobre su propio rendimiento para descubrir cuál es el mejor momento del día para estudiar y que, al planificar la sesión de estudio, intercale unos minutos de descanso que le permitan un aprovechamiento adecuado del tiempo. Es necesario planificar también los fines de semana. Puede hacerse con un poco más de flexibilidad, ya que es sobre todo un tiempo para el descanso. Una sesión de estudio en fin de semana puede utilizarse para hacer un repaso general de todos los temas estudiados. La organización diaria consiste en planificar lo que se va a hacer en una sesión de estudio determinada. Para hacerlo, hay que utilizar el calendario general con el fin de valorar la urgencia de las distintas actividades y el tiempo que se va a necesitar para realizarlas. Los trabajos que hay que entregar al día siguiente son prioritarios, pero también hay que aprender a planificar a largo plazo, de manera que se dedique a cada actividad el tiempo adecuado para su realización y no se deje para el último momento. Después, hay que organizar estas actividades teniendo en cuenta que hay que dedicar un tiempo al estudio y no solo a los trabajos escolares. Aunque el profesor no lo indique explícitamente o no se contemple la necesidad inmediata, todos los días hay que estudiar. La sesión de estudio debe comenzar con las actividades más complicadas, porque es al principio cuando se está más concentrado y se dispone de más energía. Además, una vez superado lo difícil, el resto de la sesión de estudio es más llevadera. Es conveniente alternar tareas similares con otras diferentes. Por ejemplo, después de resolver problemas de matemáticas, lo adecuado es estudiar historia o leer un texto. Además, hay que intercalar periodos de descanso entre las diferentes actividades. Unos minutos son suficientes para levantarse de la silla y desentumecer los músculos.
Es conveniente evitar leer durante este tiempo para descansar también la vista y realizar algún ejercicio de relajación. En ocasiones, no siempre hay tiempo para llevar a cabo todas las actividades planeadas para una sesión de estudio. Cuando esto sucede, es conveniente revisar las causas. A veces es eso, una cuestión de tiempo, y basta con prolongar la sesión, pero otras es conveniente desarrollar la concentración o buscar un lugar con menos interferencias. Las necesidades propias de cada estudiante son la clave para organizar la sesión de estudio. La organización adecuada del tiempo es una estrategia necesaria para que el estudio sea realmente eficaz. Para conseguir este objetivo es conveniente utilizar un calendario general del curso en el que recoger las fechas más significativas, como exámenes, entregas de trabajos o periodos de vacaciones. Además, es imprescindible fijar con claridad el tiempo que se va a dedicar al estudio y dedicar unos minutos diarios a planificar las actividades que se van a realizar en una sesión de estudio concreta. Las actividades intelectuales desarrolladas por los estudiantes tienen un soporte material y técnico que contribuye a que el proceso de aprendizaje sea el adecuado. El libro, los apuntes de clase y también las distintas obras de referencia permiten reforzar lo aprendido y ampliar los conocimientos. Se entiende por material escolar todos aquellos instrumentos que permiten desarrollar actividades de las distintas asignaturas. Esta especie de equipaje consta de los más diversos elementos determinados por los estudios que se están llevando a cabo. El material básico son los libros de texto, cuadernos y bolígrafos. Otros materiales son los archivadores, folios, instrumentos técnicos como las reglas, compás o calculadora y obras de consulta como diccionarios y enciclopedias. Todo este material cumple una función de apoyo y utilizarlo de forma adecuada facilita la consecución de los objetivos propuestos. Algunas normas básicas en relación a este material son las siguientes. Es conveniente que el material escolar esté organizado para que se pueda acceder a él siempre que se necesite. Su conservación y cuidado permite que puedan ser utilizados durante mucho más tiempo. Es recomendable guardar cierto orden en cuadernos y apuntes para que se puedan consultar sin dificultad. El diccionario es la obra que recoge todas las palabras de un idioma o los términos propios de una ciencia, ordenados por lo general de forma alfabética, con sus definiciones y otras referencias de tipo gramatical, fonético, de traducción a otras lenguas, etc. El diccionario se convierte en un instrumento fundamental en la adquisición de vocabulario, esencial para comprender mensajes orales y escritos. Cada vez que en la lectura o mensajes orales aparezca un concepto cuyo significado se desconoce, es fundamental acudir al diccionario. En él, las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente. Una vez entendido el concepto, es conveniente intentar definirlo con otras palabras y utilizarlo para incorporarlo al vocabulario personal. Bajo el epígrafe de obras de referencia, enciclopedias o diccionarios enciclopédicos, se incluyen todas las obras cuyo objetivo es proporcionar un aspecto general y al mismo tiempo detallado del conocimiento humano o de una rama específica del mismo. Algunas de estas obras siguen un principio alfabético, es decir, presentan el material a partir de palabras clave o entradas que se ordenan alfabéticamente. Una de las primeras obras que siguió este criterio es la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, publicada en Francia en el siglo XVIII. En otros casos, la información se organiza atendiendo a clasificaciones diferentes, cronológicamente, por temas, por áreas de conocimiento. En cualquiera de sus presentaciones, los diccionarios enciclopédicos son la obra de consulta por excelencia. Como tal, deben ser actuales y presentar la información de forma organizada tanto para poder hacer una consulta general como particular. Además, debe estar adaptada al nivel óptimo del usuario, es decir, a aquel que le permite comprender lo que lee al tiempo que le exige un esfuerzo para aprender algo nuevo. Es conveniente que exista un equilibrio entre el texto y la imagen. Siempre que se necesite ampliar un tema o buscar otros puntos de vista,
es conveniente acudir a las obras de referencia. A veces un concepto no se entiende con tan solo su definición, pero sí si se cuenta con otro tipo de información como ejemplos o gráficos. Los temas desarrollados en las obras de referencia permiten obtener una visión más completa de cualquier concepto o área. Los periódicos son publicaciones que recogen los sucesos acontecidos durante un espacio de tiempo. Pueden tener carácter general y publicar aspectos relacionados con áreas diferentes, política, ciencia y arte, entre otros, o un carácter más específico y mostrar noticias de un área determinada, deporte, por ejemplo. La lectura de periódicos permite desarrollar una capacidad crítica y fomentar el interés por lo que sucede alrededor. El periódico se convierte en un instrumento muy útil para conocer la realidad y también para constatar que el conocimiento que se está adquiriendo no solo tiene sentido en el ámbito académico. Los países que se estudian en geografía, los autores que se leen en literatura, los descubrimientos físicos y tecnológicos no son exclusivos de los libros de texto, sino que tienen una vigencia que queda recogida en la actualidad diaria de la prensa. Es recomendable leer con cierta asiduidad distintos periódicos y contrastar la información con la que ya se conoce o con la que se ha recibido por otros medios. De esta manera se obtiene una visión más amplia de cualquier suceso. Una lectura aproximada del periódico se puede hacer a partir de los titulares. Luego se pueden elegir y leer las noticias que despiertan mayor interés. El ordenador se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en muchas actividades humanas. Por eso, es necesario acostumbrarse a su uso y conocer los distintos programas y alternativas que ofrece. Existen muchos programas que permiten completar y afianzar los conocimientos adquiridos por otros medios. Son numerosos los soportes informáticos que ayudan a resolver problemas de matemáticas, aprender reglas de ortografía o a corregir la pronunciación de una lengua extranjera. Los recursos multimedia son las aplicaciones informáticas que mezclan los sistemas visuales y auditivos en su presentación. La base de este sistema son los CD-ROMs, similares en forma a los compact disc y permiten consultar la información más diversa, permitiendo la interactividad, es decir, que es el usuario quien elige lo que quiere ver y escuchar en cada momento. Internet es la red de redes que permite la conexión a través de una línea telefónica ordinaria con ordenadores de todo el mundo, compartiendo servicios e información de toda clase. Cada vez más extendida, llegará a convertirse en un estándar de comunicación. El material escolar consta de diversos elementos como libros, cuadernos, diccionarios, etc. y su función principal es servir de apoyo en el proceso de aprendizaje. Es recomendable organizar y conservar este material de manera adecuada para que se pueda utilizar siempre que sea necesario. Es importante utilizar las distintas fuentes de información que existen. Los diccionarios enciclopédicos constituyen la parte esencial de las obras de consulta y referencia. También los periódicos y revistas especializadas son muy útiles para profundizar en los contenidos. Además, es conveniente aprender a usar los recursos informáticos. El psicólogo alemán Ebbinghaus decidió estudiar su capacidad para memorizar. Para ello utilizó listas de sílabas sin sentido. Una vez aprendida la lista, evaluó cuántas recordaba según iba pasando el tiempo. Así se dio cuenta de que en los primeros días olvidaba rápidamente lo aprendido. Después el olvido era más lento y durante un mes continuaba decreciendo. También descubrió que cuando volvía a estudiar una lista tardaba menos tiempo en memorizarla. La curva de retención o del olvido permite visualizar la cantidad de información que se olvida a medida que pasa el tiempo. En esta curva se puede apreciar la velocidad media con la que se produce el olvido. La pérdida mayor tiene lugar durante los 20 minutos siguientes al estudio. Después la pérdida es menos pronunciada, aunque durante el primer día también se olvida una parte importante de la información. En el transcurso de 24 horas se pierde más de la mitad de lo que se ha estudiado. A partir de ese momento, la curva sigue decreciendo de manera más lenta. En función de los estudios de Ebbinghaus e investigaciones posteriores, se han diseñado una serie de estrategias que permiten que el estudio sea eficaz.
Se parte de la idea de que, para que el conocimiento no se pierda con el paso del tiempo, es necesario repasar con cierta frecuencia los datos. Puesto que la mayor parte de la información se pierde al poco tiempo de haberla estudiado, el primer repaso es conveniente hacerlo el mismo día. Al final de cada sesión de estudio hay que realizar un repaso general. El segundo repaso debe hacerse al día siguiente, por lo que la sesión de estudio debe comenzar retomando los esquemas del día pasado. Con estos dos repasos tan inmediatos se consigue reforzar los contenidos ya adquiridos y evitar la pérdida casi total de la información. El tercer repaso debe realizarse a la semana. Si el examen es dentro de un tiempo, habría un cuarto repaso, al mes de haber estudiado el tema por vez primera. También es necesario un repaso general el día anterior al examen o prueba. Cuando la materia es mucha, es imprescindible emplear un par de días para realizar adecuadamente el repaso de los temas. En este sentido, y con el fin de favorecer la planificación, el estudiante debe dedicar un día fijo semanal para llevar a cabo los repasos de todo lo estudiado. Los repasos sirven para reforzar las ideas en la mente y si se hacen con la periodicidad que recomienda la curva del olvido, lo normal es que los conocimientos queden fijados y se puedan recuperar en cualquier momento. Por otra parte, existe una serie de condiciones que facilitan que la información estudiada se retenga por más tiempo. Estas serían el nivel de información previo, el momento del día en el que se estudia, la facilidad con que se olvidan los detalles y la utilidad que se da al conocimiento. El nivel de información previo es fundamental, ya que cuanto más se conozca acerca de una asignatura, más sencillo será aprender otros datos sobre ella. El nuevo conocimiento se asienta sobre el anterior y por eso el estudiante debe esforzarse en crear unas buenas bases y no limitarse a ir pasando exámenes. El momento del día en que se estudia también es determinante. Según la teoría de la interferencia, el conocimiento se olvida más rápidamente cuando se realizan actividades que interfieren con el estudio. Esta teoría recomienda estudiar durante las últimas horas del día, tarde-noche, ya que después lo más común es que el estudiante descanse, por lo que no habría actividades ni informaciones nuevas que interfirieran con las del estudio. Hay que tener en cuenta, además, la facilidad con que se olvidan los detalles. Los repasos garantizan que la información previamente estudiada, incluidas las ideas secundarias y los detalles, permanezcan por más tiempo en la memoria. La utilidad que se le da al conocimiento también incide en el fortalecimiento del aprendizaje. Si se limita el uso de lo que se sabe al ámbito académico, se tienen menos posibilidades de recordarlo que si se emplea en cualquier momento. Las actividades cotidianas facilitan oportunidades en las que el estudiante puede demostrar, poner a prueba y repasar lo que ha aprendido. A partir de distintos estudios e investigaciones se conoce cómo funciona el proceso de retención o de olvido. Así se sabe que estudiar un tema por primera vez necesita más esfuerzo que repasos posteriores. Los repasos fundamentales deben realizarse el mismo día, 24 horas, una semana y un mes después del estudio inicial. También hay que repasar antes de un examen. La mayor parte del estudio se realiza a partir de la lectura. Por eso, leer bien es una de las características que garantiza un adecuado aprendizaje y muchas de las dificultades de los estudiantes se resuelven con un nivel de lectura adecuado. La lectura verdaderamente eficaz es consecuencia del equilibrio entre la velocidad lectora de un texto y el nivel de comprensión del mismo. Por eso, una vez adquirida la automatización de la lectura, es necesario perseguir este doble objetivo: leer con rapidez y comprender lo que se lee. Tener una velocidad lectora adecuada no significa leer rápido sin más, sino que consiste en dar la entonación y la fluidez adecuada a un texto, teniendo en cuenta, además, la comprensión. Por lo tanto, hay que tener presentes unos objetivos y utilizarlos para fijar el ritmo de la lectura. Si no se entiende, se irá más despacio. Si se busca una información determinada, se pasará por alto la que parezca irrelevante. Durante la lectura, los ojos no se desplazan siguiendo la línea,
sino que se fijan en determinados puntos, llamados fijaciones, desde los cuales la persona abarca en un golpe de vista un número determinado de palabras. Un lector novel necesita tantas fijaciones como sílabas hay en una línea. Poco a poco, este número se va reduciendo, de manera que a menor número de fijaciones, mayor velocidad lectora. Debe evitarse la vocalización, es decir, la costumbre de leer las palabras en voz alta o de acompañar la lectura con movimientos labiales, aunque no se emitan sonidos. Este hábito, necesario en los primeros años de formación, constituye un grave impedimento en etapas posteriores para una lectura eficaz, rápida y comprensiva. No es conveniente mover la cabeza en el sentido de la lectura o guiarse con el dedo. Son movimientos que hacen que la velocidad sea más lenta. Para leer, solo se necesita mover los ojos. Cualquier otro movimiento entorpecerá el ritmo de la lectura, la hará más lenta, incidiendo también en el nivel de comprensión. El vocabulario se va ampliando poco a poco, conforme la lectura se convierte en un hábito. De esta manera, al conocer más palabras, se facilita la comprensión y también mejora la velocidad lectora. Para mejorar la velocidad lectora es conveniente leer todos los días. La práctica permite adquirir una mayor velocidad, ya que poco a poco se va ampliando el vocabulario y cuesta menos reconocer y entender las palabras. Además, cuanto más se lea, lo más probable es que se convierta la lectura en un hábito y se disfrute con ello. El libro o el material que se está leyendo se debe colocar de forma perpendicular a la vista. El uso de un atril, colocado a unos 30 o 40 centímetros, es una forma cómoda para leer. Para ampliar el campo visual a través de ejercicios de fijación lectora, se marcan los textos con líneas verticales, 2, 3 o 4, en función de la longitud del renglón, que servirán de puntos de fijación. Se practica entonces con estas señales, fijando la vista en ellas y leyendo todas las palabras del renglón que se puedan. Otra opción es mecanografiar textos de modo que cada renglón quede dividido en varias partes, quedando una estructura de columnas. Cada una de esas partes se convierte en un punto de fijación. Otro tipo de ejercicios consiste en deslizar la vista por la parte superior de las palabras, ya que en nuestro alfabeto la identificación de las palabras es más fácil en su parte media superior que en la inferior. Los ejercicios se realizan utilizando una tarjeta con la que se tapa la mitad inferior de un renglón. El nivel de comprensión lectora adecuado es aquel que cumple con los objetivos que el lector se ha marcado. Estos objetivos vienen determinados por el tipo de lectura. Si la lectura es global, se atiende a las ideas generales del texto, mientras que si es selectiva, se centra más en determinados detalles. Si la lectura es recreativa o de pasatiempo, necesita menos concentración, pues su finalidad es entretener. La lectura de estudio es aquella cuyos fines son la comprensión, la asimilación y la retención de los contenidos leídos. Es decir, está destinada al aprendizaje. La técnica más efectiva para evaluar si se ha comprendido lo leído es la de hacerse preguntas. Normalmente la estructura de los libros de texto sigue este procedimiento y es frecuente encontrar, tras un texto, una serie de preguntas que permiten evaluar si se ha comprendido o no lo que se ha leído. Como el objetivo no es memorizar nada, suelen ser frecuentes las preguntas que presentan distintas posibilidades de respuesta para que el lector elija la correcta. En este caso, la tarea es de reconocimiento y también evalúa la comprensión. Para evaluar la velocidad y la comprensión lectora, con el fin de valorar progresos, se puede llevar a cabo el siguiente programa. Primero, se anotan las palabras leídas, haciendo un cálculo aproximado multiplicando el número de palabras de una línea por el número de renglones del texto y el tiempo que se ha empleado en hacerlo. Después se aplica esta fórmula. Segundo, a continuación se contestan las preguntas planteadas y se corrigen volviendo a leer el texto atentamente. La puntuación en comprensión se obtiene operando de esta manera. Tercero, para finalizar, se calcula la eficacia lectora como el producto de los anteriores valores, donde V es la velocidad previamente calculada. C
el nivel de comprensión determinado por el porcentaje de respuestas correctas. El resultado se divide entre 100. Utilicemos el siguiente texto para poner en práctica una evaluación. Para calcular el número de palabras, se cuentan las de una línea. En este caso son 11. Ese número se multiplica por 5, que son las líneas del texto. En total, tenemos unas 55 palabras. Imaginemos que un lector tarda 15 segundos en leer este texto, con lo cual su velocidad lectora sería 220, el resultado de multiplicar 55 por 60 y luego dividirlo entre 15, que son los segundos que ha tardado en leerlo. Su velocidad sería 220 palabras por minuto. Después de leer el texto, se contestan preguntas previamente fijadas del tipo: ¿cuántas personas acudieron a la comida anterior? Supongamos que el lector contesta correctamente 5 de las 10 preguntas sobre el texto, con lo cual obtendría un 50 en comprensión o porcentaje de respuestas correctas. Este dato lo habría obtenido tras multiplicar 5, que son sus aciertos, por 100 y luego dividirlo por 10, que es el número total de respuestas. Para calcular su eficacia, este lector tiene que multiplicar 220, que era la velocidad con que había leído el texto, por 50, que es la comprensión, y dividir este producto entre 100. Tras realizar estas operaciones, obtiene su puntuación en eficacia lectora. La lectura es una habilidad imprescindible en el proceso de aprendizaje. Para conseguir una lectura eficaz es necesario que exista un equilibrio entre velocidad lectora y nivel de comprensión. Para mejorar la velocidad lectora es conveniente reducir el número de fijaciones visuales y eliminar vocalizaciones y otros movimientos que hacen la lectura más lenta. Para mejorar la comprensión lectora, la mejor estrategia es responder preguntas sobre el texto que se ha leído. Es recomendable leer todos los días para mejorar ambos aspectos y realizar técnicas concretas para evaluar los progresos.